CNI, todo ojo lo verá. Dios les bendiga, bienvenidos a este su segmento que se llama Reflexiones que dan vida. Mi nombre es Marvin Osorio y sean bienvenidos acá a su canal Cristiano CNI Guatemala. Para mí es un gusto poder compartirles con ustedes el día de hoy el tema Mi propósito. Antes de entrar al tema, yo quiero contarles una anécdota que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Cuando éramos la época del colegio, cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Esos momentos del juego de pelota, ¿verdad? Viene a mi mente en una ocasión cuando hicimos un reto entre aulas y pues hicieron sus equipos cada quien, ¿verdad? Elegía desde el mejor hasta el mejor goleador, el mejor portero, el mejor defensa, ¿verdad? Me recuerdo que estábamos todos en fila y en primerito que se fue el que metía goles. El segundo que entró fue el mejor defensa y el tercero pues era el portero, ¿verdad? Pero siempre había alguien al que no querían en el equipo, ¿verdad? ¿A quién creen ustedes que era esta personita que excluían? Claro, era el gordito, ¿verdad? El gordito del grupo, porque como no tenía esa destreza, ese dinamismo, esa gambeta, ¿verdad? Lo excluían. En esta triste historia, pues el gordito era yo, ¿verdad? Anteriormente, pues estaba un poquito más gordito y pues ustedes saben que cuando uno está gordito, pues le cuesta correr, le cuesta venir y hacer otras cosas que una persona de postura más delgada, pues les es más fácil, ¿verdad? Pues en esta ocasión me recuerdo yo que no fui elegido, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que me sentí yo al momento de estar ante el equipo y ver que todos mis compañeros ya estaban formando parte del equipo y el gordito pues era excluido? Al final de cuentas, pues todos teníamos que jugar. Y pues el equipo contrario se alegró, pues, pero no porque yo era el bueno, sino porque ellos no me iban a tener en su equipo, ¿verdad? Y pues así fue donde empezó esta corta historia, ¿verdad? Que yo quiero compartirles, ¿verdad? En algún momento de la vida todos hemos pasado por una situación similar, podría ser, ¿verdad? Una situación donde nos hemos sentido excluidos, donde nos han dado la espalda, donde nos han rechazado de muchas formas, ¿verdad? Muchas frases célebres que hemos escuchado al momento de ser excluido, puede ser, ¿verdad? Disculpe, ya se ocupó esta vacante, ¿verdad? Cuando vamos a conseguir un trabajo, cuando vamos a tocar una puerta y no sabemos si nos van a dar el trabajo o no, pero cuando llegamos y la vacante ya está ocupada, entonces solo nos dicen muchas gracias, ¿verdad? Cuando estamos ante un certamen concursando, una rifa, yo qué sé, y no nos ganamos el premio, ¿qué dice? Siga participando, porque otra persona ya se lo ha ganado, ¿verdad? O en todos los casos, la triste historia de todo que todos nos ha pasado en algún momento, ¿verdad? Cuando la chica nos dice, ¿verdad? No eres tú, soy yo, ¿verdad? Claro, es porque ya nos cambiaron o nos hicieron a un lado, ¿verdad? El rechazo, el habernos quitado ese lugar que nos pertenecía. Déjame decirte, ¿verdad? Que esto es natural en la vida de nosotros. En nuestra vida vamos a toparnos con diferentes tipos de situaciones en las cuales vamos a ser excluidos, vamos a ser rechazados, ¿verdad? Pero yo te quiero decir algo y te quiero dejar algo en claro. Que estés tranquilo y que tengas paciencia, que todo en su tiempo empieza a mejorar conforme van pasando los días. Esto es un ejemplo de la vida secular, pero ahora yo quiero hablar de algo muy importante, que es la vida cristiana. La vida cristiana en Cristo, ¿verdad? Perdón, valga la redundancia, ¿verdad? Vivir una vida ante los ojos de Dios, cómo ser elegidos ante el Rey Supremo. Hoy quiero tocar una historia muy especial y es la historia de David. Y para eso nos vamos a ir rápidamente al libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 16 y versículo 1. Déjame compartirte un versículo en el cual es el inicio de esta historia. Dice, el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si ya lo he rechazado como rey de Israel, mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues ahí he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Sabes una cosa? Israel en ese momento estaba pasando una situación política muy grande. El rey Saúl se había bajado de la gracia de Dios, estaba consultando brujos, estaba haciendo malas cosas, a las cuales Dios dijo, es un rey que no elegí yo, sino ustedes lo eligieron.
pero ahora yo me proveeré de un rey al cual yo lo pondré y lo estipularé ante mi pueblo. ¿Y quién era? David. En ese momento no se sabía realmente a ciencia cierta, ¿verdad?, quién iba a ser el elegido de Dios, pero mandó a un elegido, al profeta Samuel, lo mandó hacia las tierras de Belén, ¿verdad? Imagínate, le dijo, ve y ve a la casa de Isaí, porque de uno de sus hijos me proveeré para rey. En un cierto momento dice la palabra de Dios que él se fue por todo el desierto y llegó a la tierra de Belén, donde tocó la puerta de Isaí y le dijo lo que tenía encomendado de parte de Dios. De repente, pues Isaí hace llamar a 7 de sus hijos, el cual entró desde el primero, ¿verdad?, llamado Eliab. Dice la palabra de Dios que entró el más grande, llamado Eliab. Imagínate tú, entre 7 hermanos, al mayor de todos. Me imagino que por el porte era ganadero, era campesino, trabajaba en el campo. Me imagino que tenía un físico muy alto, ¿verdad? Era muy cuadrado, era muy parecido, ¿verdad? Y al verlo Samuel se impresionó y pudo haber dicho, este es nuestro próximo rey, ya que para rey necesitamos a alguien con buen porte, buen físico, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que Dios le dijo y le dio un frenón. Le dijo, cálmate, él no es al que yo he elegido. Y así sucesivamente entró Abinadab, el segundo de los hijos de Isaí. Y dice la palabra de Dios que entró el segundo hijo, me imagino que campante, bien vestido, porque sabía que lo iban a ungir según su pensamiento. Y al momento de entrar, Samuel vuelve y se impresiona al ver, yo no sé, era más inteligente, era más intelectual tal vez. Y de repente sintió en su corazón que Dios no lo había elegido. Y entra el tercero, dice la palabra de Dios, llamado Samá. Este quizás era más eficiente, tal vez era un poco más fashion, no lo sé. Imagínate una familia de 7 hijos, hay de todos. Hay inteligentes, hay fortachones, hay, ¿qué te iba a decir yo? Hay fashion, hay de todo si lo trasladamos a esta época. Pues entra Samá y cuando lo vio, tuvo que haber visto algo especial en él. Pero Dios le dijo, este no es. Y así sucesivamente dice la palabra de Dios que pasaron 7 de los hijos de Isaí. Claro, al ver que ni uno de esos había escogido Dios, Samuel dudó y dijo, ¿será que me confundí de casa o de Isaí? Tal vez hay otro Isaí, quizás lo dijo, ¿verdad? No le dice la palabra de Dios, pero yo lo puedo interpretar, ¿verdad? Porque te mandan a hacer con una diligencia y cuando llegas, ni uno de los que vistes ha sido escogido, pues empiezas a dudar y tal vez él pudo haber dicho, ¿será que esta era la casa donde me mandó Dios? Y dice la palabra de Dios que le pregunta a Isaí, ¿acaso son todos estos tus hijos? Bueno, y Isaí le dice, no muy preocupado, no, falta uno, pero es el menos importante, ¿verdad? ¿Y en dónde está? Ve a traerlo. Bueno, él es un pastorcito de ovejas, está en el campo y lo manda a llamar. Imagínate la cara de David al llegar a su casa, al ver un banquete, al ver una fiesta, sus hermanos bien vestidos, porque quizás no lo dice la Biblia, pero imagínate si recibieron al profeta Samuel. Tuvo que haber banquete, y si sabían que iban a elegir a uno por rey, se tuvieron que haber puesto sus mejores túnicas. Y que a ti no te hayan invitado a la fiesta de tu familia, ¿cómo te has de haber sentido? Imagínate qué fue lo que pasó por la mente de David. Él venía todo sudoroso, quemado del sol, con olor a oveja o a chivo, yo no lo sé. Y cuando entra a su casa, impresionado, que nadie lo había invitado, ¿qué pudo haber pensado? Pero David vino y él tenía algo que sus hermanos no tenían, y eso solo lo sabía Dios. Dice la palabra de Dios que al momento de entrar el niño, porque era un niño, ¿verdad? Déjame decirte, no era una persona adulta, era apenas un niño. Quizás no estaba ni siquiera preparado en ese momento para ser el rey de Israel, pero Dios ya tenía un propósito para la vida de él. Desde muy temprano Dios lo había elegido, porque dice la palabra de Dios, y para eso me quiero ir al versículo número 7. Dice la palabra de Dios en el versículo 7. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo rechazo. La gente se fija en la apariencia, pero yo me fijo en el corazón. Dice la palabra de Dios que al momento de entrar David, Samuel se impresionó y sintió en su corazón, porque Dios le decía, no mires su porte, no mires su estatura, no mires su edad, porque yo no estoy viendo eso, yo no estoy viendo cualidades físicas,
Yo estoy viendo lo que tiene dentro de su corazón. La palabra de Dios dice que David andaba conforme al corazón de Jehová. También la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y muestra cómo David en ese momento fue ungido, no para ser rey en ese momento, sino para más adelante, ya que se estaba preparando un camino muy diferente para David. Imagínate, el menospreciado, el niño, el patojito, como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Era el menospreciado, el excluido por su propia familia. El que nadie creyó que iba a poder llegar a ser rey, al que nadie tomó en cuenta, al que lo silenciaron, a ese niño era el que Dios había elegido. Nadie iba a pensar que ese niño un día iba a ser mencionado 59 veces en la Biblia, que 66 capítulos de la palabra de Dios iban a ser dedicados a él, que iba a fundar la ciudad más importante de todas, que era Jerusalén. Imagínate David, ese niño que fue excluido. Dice la palabra de Dios que tuvo ese gran privilegio. Al Hijo de Dios le llamaron Hijo de David. Qué bonito, ¿verdad? Cómo podemos nosotros ver todos esos rasgos de esa hermosa historia, ¿verdad? Ahora, ¿por qué yo te digo esto, verdad? Porque no sé si tú estás cansado, ¿verdad? De los desprecios crueles, de las exclusiones que te da la sociedad, la iglesia, el colegio. Yo no sé en qué ámbito te estés moviendo, pero en todos los ámbitos donde nos meneamos, ya sea universidad, trabajo, iglesia, colegio, en la calle, muchas veces nos vamos a encontrar con exclusiones, ¿verdad? Y muy crueles, nos van a excluir, ¿verdad? Nos van a menospreciar, quizás por el color de tu piel, por tu nombre, ¿verdad? Por tu cuerpo, por tu pasado, yo no lo sé. Hay muchas cosas que se vuelven nuestra sombra. Hay muchas cosas que hacen que esa carga pese cada día. ¿Por qué? Porque la humanidad y la sociedad es muy cruel. Porque las personas muchas veces no tendemos a olvidar el pasado de la gente. Y claro, en esta hora yo me quiero enfatizar un poquito, ¿verdad? En esas situaciones en las cuales nos han excluido. Muchos de nosotros hemos sido menospreciados en tu trabajo, quizás porque eres el más eficiente y el que no te metes en problemas. Te excluyen tus compañeros, quizás en el colegio porque no tienes dinero, porque no te dan la rifa más rica que todos llevan, te hacen de menos, quizás porque no tienes los zapatos más caros, quizás porque tu uniforme no es el más nuevo. Muchos de tus compañeros te han menospreciado, te han discriminado, o muchas veces en los casos, ¿verdad? Como yo, en mi caso, yo te puedo dar un ejemplo muy claro de mi vida, ¿verdad? Que puede ser por tu pasado, ¿verdad? Porque ese pasado se vuelve la sombra de tu presente todos los días y suele ser la piedra en tu zapato en el cual va a ser el motivo de tu exclusión, ¿verdad? Hoy te quiero contar otro ejemplo de una vez cuando yo fui a buscar trabajo, ¿verdad? Yo hace muchos años no tenía empleo. Yo venía de una vida muy desordenada, donde igual me había dejado en la calle, había tocado fondo. ¿Sabes? Tenía oportunidades de conseguir dinero fácil, de poder hacer riquezas quizás, de tener poder y dominio. Pero, ¿sabes? Yo le había hecho una promesa a Dios y era el hacer las cosas bien delante de Él. El poder venir y honrarlo, el poder ser un hombre nuevo, el tener una vida diferente. ¿Sabes una cosa? Yo le digo a Dios siempre y le decía yo esto: Señor, yo confío en ti, pero tú hazte cargo de mis necesidades. Me recuerdo que en una ocasión, en una zona muy lejana aquí al del centro, fui a una empresa que era de textiles y era de hilos. No voy a omitir nombres, ¿verdad? No es para tirarle a alguna empresa así, no es para contarte mi parte de testimonio, ¿verdad? Yo me recuerdo que en una ocasión fui y estaban buscando un vendedor, un agente de vendedor. El dinero que iban a pagar era mucho, era muy jugoso, la verdad, era muy llamativo el sueldo. Las condiciones eran muy buenas también, era muy buen horario, habían prestaciones y todo lo que te imaginas de un buen trabajo. La cuestión es que fuimos y había una larga fila y habían como 20 personas. Me recuerdo yo que entré y firmé mi solicitud de empleo. Me llamaron, llegamos 25 personas aproximadamente. Entre esas 25 personas nos hicieron pruebas psicométricas, otras pruebas y un montón de pruebas en las cuales en cada fase se iban quedando que 5, y así sucesivamente hasta que solo quedamos 3 personas. Imagínate de esas 3 personas haber sobresalido. Yo llegué y ya era una última prueba y era directamente con el dueño de la empresa, que realmente no era solo uno, era una empresa multifamiliar. Estaba el suegro, estaba la nuera,
estaba el hijo y habían más tíos. Una mesa muy grande en el cual teníamos que defender nuestro por qué queríamos ser parte de esa empresa. Me recuerdo yo que pasó la primera, pasó el segundo y yo fui el tercero. Y ya el tercero dijeron, bueno, el día de mañana tenemos una respuesta. Si no le llamamos, les agradecemos mucho su tiempo. Si le llamamos es porque usted cumplió con el perfil que necesitamos. Y pues así fue. Al otro día yo me quedé sorprendido cuando me llaman y me dicen, mire, puede presentarse a la empresa, lo felicitamos, usted fue el que aplicó, tiene muchas cualidades que estamos buscando. Claro, mire, yo me presenté, imagínate, bien arregladito, bien bañadito, bien peinadito, me fui y me presenté ante ellos. ¿Qué pasó? Ya cuando estaba yo en la misma mesa larga, estaban todos los socios, estaban los gerentes, ya dándome la bienvenida para poder ser parte de ese empleo. Viene y me dicen, ¿sabe una cosa? Usted es muy inteligente, tiene mucha destreza, tiene muchas cualidades. Lo vamos a decir a lo buen chapín. La persona me recuerdo muy claramente que me dijo, usted es muy pilas. Y de verdad lo felicitamos porque haberle ganado a las personas que venían atrás de usted es porque habla muy bien de usted. Y yo, claro, me sentía emocionado y así me sentía inflado, ¿verdad? Como cuando nos felicitan. La cuestión es de que venía y llegamos al punto donde íbamos a firmar el contrato. No te quiero aburrir con esta historia, solo quiero que seas tú el que seas parte también de lo que Dios hizo conmigo. Al momento de firmar el contrato, me dijeron, ¿sabe? Usted es una persona muy honesta, pero había algo que ellos no sabían y que yo sí sabía. Y delante de Dios no estaba bien ocultarlo. Vine yo y les dije, ¿sabe una cosa? Yo quiero comentarles algo a ustedes, quiero ser sincero, ustedes me están abriendo las puertas, pero yo pasé un proceso legal. Yo vengo de este mundo y esta es parte de mi testimonio y le conté parte de mi pasado. Yo por querer hacer las cosas bien, por querer ser una persona transparente y delante de Dios primeramente, porque ante Dios no podemos ocultarle nada. Ellos se quedaron boquiabiertos y en ese momento me dijeron, bueno, si quiere permítanos un poquito lo del contrato y el día de mañana lo llamamos. ¿Sabes qué pasó? En ese ratito yo iba para afuera. Como a los 2 minutos me llamaron por teléfono y me dijeron, mira, muchas gracias, pero estamos cuidando la integridad de la empresa. ¿Cómo crees que me sentí después de una semana de pruebas, de haber sido el elegido? Y cuando escucharon mi pasado, fui menospreciado. Quizás yo cometí errores años atrás, quizás hubieron cosas en las que me equivoqué, quizás hay cosas de mi pasado que yo no pueda borrar nunca como hombre. Pero Dios borró mi pasado y me hizo una nueva criatura. Y eso es lo que yo quiero que tú sepas, que Dios te escogió con un propósito, que tu presente no define quién eres. Perdón, tu presente es lo que define quién eres, no es tu pasado. Porque el pasado todos cometemos errores, pero del presente depende el futuro que Dios está preparando para ti. ¿Sabes? Esa fue mi corta experiencia dentro de lo que fue lo laboral. Y ahora, ¿por qué me enfoco yo en la historia de David? ¿Sabes por qué? Porque cuando David fue ungido, él no sabía ni siquiera cuál era el propósito de él en su vida. Pero Dios sí, Dios ya había puesto su mirada en él, Dios había puesto su nobleza, él había tomado en cuenta su humildad, su corazón tan puro, su corazón tan blando, ese corazón que Dios solo él conocía. Por eso fue que los ojos y la mirada de Dios se postraron en David y por eso fue ungido ese momento. ¿Sabes por qué? Porque David era único. En esta vida, cada vez que te escogen para algo, te eligen para alguna situación, es porque tú eres único ante muchas personas. Para poder ser elegido, tienes que competir ante muchas personas. En un certamen de belleza, para que la belleza resalte, es porque tuvo que ganarle a diferentes modelos. Si no, no sería el chiste de un certamen, ¿verdad? Claro que la belleza no lo es todo y yo quiero dejar claro esto, ¿verdad? Que Dios solo le interesa tu corazón, que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Todos aquí en la vida somos bonitos. Si tú me miras, yo me miro al espejo y digo, qué guapo soy. Pero ¿sabes por qué? Porque soy hijo del Rey Supremo, porque tú eres hijo del Rey Supremo, porque tú tienes algo especial que nadie más tiene y de lo cual Dios está dando cuenta. ¿Sabes? David, ¿qué sintió cuando fue excluido? Vuelvo a regresar a cuando llegó a su casa. ¿Cómo se pudo haber sentido él al entrar a su casa y ver que todo estaba preparado y él no fue tomado en cuenta?
Él se pudo haber sentido mal. Sabes, en esta hora yo te quiero decir algo. En el momento que Dios me eligió a mí, Dios vio algo en mí y algo muy especial. Algo que quizás nadie más tiene. Yo no lo sé, hasta este momento lo estoy descifrando. Hasta este momento yo no sé qué pasó en mi vida porque yo cometí muchos errores. Muchas veces me menosprecié porque habían cosas en mi vida que yo no podía cambiar. Y hasta el día de hoy hay cosas que no he logrado quitarme del viejo hombre porque yo no quiero ser hipócrita ante ti. Sabes, yo quiero presentarme como lo que soy delante de Dios. Soy un humano, soy un hijo de Dios que comete errores. No soy perfecto, pero tengo la mirada en el Dios supremo, en el perfecto. En Él sí. Yo quiero hacerte este énfasis porque yo no sé qué es lo que estás pasando tú. Quizás tú estés pasando problemas así. Quizás tú sientes que no tienes un propósito en esta tierra. Quizás en la iglesia te están menospreciando. Quizás ese puesto que estás anhelando nunca te lo dan. Quizás se lo han dado a alguien más por el apellido, por el estatus social, por el dinero, por la vestimenta. Tal vez tú muchas veces te has sentido excluido y has sentido que ya para qué seguir, quieres tirar la toalla, ya no quieres seguir adelante. Quizás en tu trabajo muchas personas te han humillado, quizás el jefe te ha tratado mal y has sentido que ya no tienes ni un sentido seguir adelante. Yo quiero darte esa palabra de aliento y decirte, la palabra de Dios dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza. Cuando te sientas triste, cuando sientas que quieres decaer, ten presente que Dios está contigo, que Dios jamás te va a dejar solo, que todo es momentáneo. Todo es pasajero. Esos momentos duros, esa lucha, esa lluvia pasará de largo. Llegará el momento donde va a venir la bonanza, donde vas a tener esos frutos. Sabes, mi trabajo no llegó en ese momento, en esa empresa de hilos, donde yo iba a ganar mucho dinero. Mi trabajo llegó años después, vendiendo dulces en las camionetas, descargando contenedores en la famosa terminal, vendiendo panes y atolitos en la entrada de una universidad de aquí de Guatemala. Mi empleo no llegó en esa empresa donde yo creía que iba a estar. Mi empleo llegó después, buscando oportunidades, confiando en Dios. Porque Dios es así. Dios prueba tu fe, prueba tu valentía. Él mira la cualidad que tú tienes. Porque el oro, para que brille, tiene que ser pasado por fuego. Esa prueba que estás pasando es momentánea, pero es lo que te está forjando para el día de mañana ser una persona mejor, ser un hijo de Dios, porque no te imaginas ni siquiera lo que Dios va a hacer en tu vida, lo que Dios tiene preparado para ti. Años después, en esos trabajos que para muchos puede haber sido vergonzoso, para mí no lo es, porque eso fue una escuela para prepararme a donde Dios me tiene ahora. No quiero enfatizarme en lo que yo tengo, porque lo que yo tengo no es mío, Dios me lo ha dado. Pero ahora darle la oportunidad a 7, 8, 10 personas y en algunos momentos 14 personas, darle empleo, yo ser empleador de otras personas después de no tener nada. Yo no me imaginaba lo que Dios tenía para mí. Pero ahora yo te puedo decir y te puedo ser certero que si tú confías en Dios, esperas en Dios, el tiempo de Dios es perfecto. No te desanimes. Dios tiene un propósito para tu vida. Aun aunque te cuesten dejar las drogas, la pornografía, la fornicación, el adulterio. Déjalo todo en las manos de Dios. Déjate guiar por Dios. Guarda tu corazón. Guárdate para Dios. Porque Dios tiene ese propósito en ti y lo quiere cumplir. El enemigo quiere eliminar ese propósito. Quiere destruirte. Pero sigue adelante. Porque Dios está contigo. Yo te digo hoy, tú no estás solo. Tienes al mejor pastor de todos, Jesucristo de Nazaret. Tienes al mejor consolador, al Espíritu Santo. Y tienes al proveedor de todos, el Dios Todopoderoso. Para mí ha sido un proceso muy duro. Quizás yo no te vengo a hablar de mi testimonio, porque aquí yo no sobresalgo. El que sobresale es Dios, porque a Él sea la gloria y la honra. Yo te quiero hablar del Dios Todopoderoso que cambia vidas, que quiere cumplir ese propósito en ti. Desde antes de la fundación del mundo, Dios te había puesto los ojos, porque tienes algo peculiar que nadie más va a ver, pero Él sí lo mira y es tu corazón, esa nobleza. ¿Cuántas veces has llorado solo? ¿Cuántas veces te has sentido que no puedes más? Es porque Dios te está formando. Tú no sabes hasta dónde Dios te puede llevar. Te puede hacer un pastor, te puede hacer un evangelista, te puede hacer un ministro de alabanza, te puede ser un líder de jóvenes.
te puedes sobresalir en lo secular, no sé. Tengo amigos que desde hace años los conozco. Tengo una amiga que se ganó un premio a defender los derechos de las mujeres con discapacidad y fue reconocida mundialmente. Tengo una amiga que estudió conmigo los básicos y ahora tiene una maestría, un doctorado, una licenciatura, tiene de todo. Y no para hacerlos grandes a ellas, sino porque Dios ha estado con ellos. Ellas son mujeres cristianas, mujeres que han esperado el tiempo de Dios. Porque Dios así es, Dios recompensa tu esfuerzo y Él nunca pasa en vano cada sacrificio que tú haces. Pero sobre todo sacrificio, Dios quiere obediencia. Dios quiere que tú te cubras con su mano de poder. ¿Sabes? David también falló. David adulteró. David conspiró para asesinar. David asesinó. Él tuvo muchos errores. A David lo pueden levantar como un gran siervo, pero también puedes ver los errores que tuvo. Y eso no quitó que Dios tuviera un propósito para él. No te estoy diciendo que eres libre de pecar, no, sino que si ya lo hiciste, dejes de hacerlo y que te pongas en la brecha, porque Dios quiere obrar en tu vida. Si las cosas no se te han dado, ese trabajo no ha llegado, esa situación económica no ha mejorado, esa salud, a esa enfermedad mortal no ha llegado, es porque quiere Dios que sigas esperando en Él. Y aún así no llegue, sigue confiando porque Dios está contigo. A mí me maravilla, en otro tema yo hablé sobre Sadrac, Mesac y Abednego, pero me impactó tanto la respuesta que ellos dieron ante el horno de fuego y dijeron, ¿verdad? Ya sea que Dios nos salve o que no nos salven, no nos doblegaremos ante ningún rey. Tú ten presente eso, no condiciones a Dios. Ya sea que Dios te responda o no te responda, sigue adelante y confiando en Dios, porque Él está contigo, porque Él tiene propósitos de bien para tu vida. Este es el corto mensaje que quiero que tú tengas en tu corazón. Siga adelante. Dios va a cumplir tarde o temprano ese propósito en ti. Él va a quitar todo aquello que te ha costado dejarlo. A todos nos cuesta. Nadie somos perfectos. Aún me miras acá y yo no me catalogo el mejor ejemplo de todos. Quizás soy el peor de todos y no porque esté pecando, sino porque mi condición es pecaminosa. Pero todos los días le pido perdón a Dios para que Él siga transformando mi vida, porque Dios es un Dios de oportunidades. Si tú le has fallado a Dios, regresa al redil. Si nunca lo has aceptado, este es el momento para que tú le entregues tu vida a Dios y dile, Señor, aquí está mi vida, cumple tu propósito en mí. ¿Sabes? Dios está así, mira, esperándote con los brazos abiertos. Aunque todos te hayan menospreciado, si todos te dieron la espalda, si estás luchando en una cama en el hospital, Dios está ahí. En medio de la adversidad, Dios está ahí. Ante ese problema, Dios está ahí. Si estás en la cárcel, Dios está ahí, porque Dios quiebra y rompe cadenas. Y Dios te da la libertad, pero es necesario que vengas a Él, porque Él tiene la respuesta para tu vida. Sigue confiando en Él. Sigue adelante. Hoy quiero orar por ti, quiero orar por tu familia, por tu vida. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás, que le digas, Señor, heme aquí. ¿Por qué no repites esta oración conmigo y dile, Señor, yo reconozco que soy un pecador. Reconozco cuántas veces te he prometido cambiar y no lo he hecho. Reconozco cuántas veces tú me has dado una oportunidad y yo he decaído. Pero en esta hora yo quiero ponerme a la brecha, quiero hacer nuevos votos, hazme una nueva criatura. Ayúdame, Padre, a seguir adelante. Te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego mis hijos, te entrego mi esposo, te entrego mi trabajo, mis estudios. Aquí estoy. Dile, Señor, aquí está mi vida. Y en esta hora yo quiero decirte, te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Mi nombre es Marvin Osorio y fue un gusto poder compartir contigo este momento de la palabra de Dios. Espero que esta palabra sea de bendición para ti como lo es para mí. Dios te bendiga, te esperamos siempre.